que el monte Everest en Nepal tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que no sabías es que cada año crece 4 milímetros y que también anualmente se mueve un poco hacia la derecha. Farmacias Carol presenta Bueno, en este espacio estamos felices, agradecidos de la vida, estamos contentos de recibir a la doctora Roelka Ventura, quien es psiquiatra, especialista en trauma, especialista en todo lo que nosotros requerimos para vivir mejor. Así que ya está en Hospitén, se los voy a, y en Corazones Unidos, se lo estoy adelantando, ya después nos dirá sus coordenadas. El tema de hoy, el suicidio. Vamos a ver por qué, cuándo, cómo resolver. Y la necesidad de buscar ayuda. Es José Gregorio. Claro que sí, bienvenida doctora a Hora de Té para conversar con toda esa teleaudiencia que siempre le interesa estos temas y brindarles las herramientas necesarias para poder tener la ayuda idónea a la hora de tener una situación mental o situaciones de vida que te pueden marcar. Bienvenida. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Yo decía antes de que iniciáramos que era un tema un poco difícil, pero importante de hablar, importante de psicoeducar, porque justamente es el principal paso a dar cuando se habla de prevención. Hablar y conocer temas incómodos, pero que son una realidad del país, ¿verdad? Y del mundo. Sí, la realidad es que ha ido en creciendo el índice de suicidio en República Dominicana. ¿A qué se debe que haya tanto suicidio aquí en nuestro país? En el país, básicamente, estamos viendo el incremento de trastornos mentales, no solamente aquí en el país, a nivel mundial. El año pasado, la OMS hablaba que aproximadamente 900 millones de personas al año se suicidaban, o sea, una tasa que ha ido en incremento según los años, que es altamente alarmante. República Dominicana no ha sido la excepción, lo hemos visto, lo vemos en las redes sociales, lo vemos quizás en personas no allegadas o amigos. Y esto se debe básicamente porque aproximadamente un 90, un 95%, eso es mucho estadísticamente, son personas que tienen trastorno del estado de ánimo, dígase quizás depresión, no tratadas, que llegan a esa desafortunada idea, a ese desafortunado desenlace. Muchas veces vemos que el entorno pudo darse cuenta, muchas veces no se dio cuenta, y es lo que hace que uno como profesional diga, de estos temas hay que hablar día a día, cada vez. Es importante, Roelka, conversar sobre quiénes tienden más al suicidio, los hombres, las mujeres, las personas en edad adolescente. ¿Cuáles son las tendencias que vive el mundo en este momento? Estadísticamente la mujer lo intenta más que el hombre, pero el hombre definitivamente llega a consumarlo en una tasa muchísimo más alta que la mujer, de forma más drástica y definitiva. Una de las cosas que se toma en cuenta cuando se está evaluando un paciente es justamente el género. Si yo tengo un masculino que está pasando por un proceso depresivo, como te dije hace un momento, los trastornos de estado de ánimo son la tasa más alta de suicidio. Entonces es una persona que tiene alto factor de riesgo suicida y el tratante, el doctor, lo toma bastante en cuenta. De igual manera, lo que son las edades, los niños, perdón, los adolescentes o las personas de edades avanzadas son los que también tienden a consumar el suicidio. Una persona que tenga alguna enfermedad crónica o una persona que esté pasando por algún tipo de estresor como separación, divorcio, que tenga mala red de apoyo, una persona que tenga algún tipo de problemas económicos o de pérdidas, ya sea muerte por duelos, son personas también que tienen alto riesgo de suicidio.
Ana Mirta. Ana Mirta salió un momento, ahí te estamos viendo Sí, que yo entraste. salí un Sí, es que momento. esto es en vivo, señores, ustedes saben, a veces Sí, la Usted tecnología sabe que yo hago silencio porque yo hablo nos muchísimo, tienen juega un ustedes que poquito interrumpirme. de traición, pero ahí estamos. claro, yo salí un momentito, pero sí quisiera saber cómo puede abordar el tema del suicidio una persona que siente que no, que está inmersa en una oscuridad y que no tiene salida. O sea, sabemos que todo es cíclico y todo es transitorio, pero hay personas que lamentablemente eh, entienden que su vida entera ha sido un, una carga y que ya quieren acabar con eso. Es un tema, yo sé que el tema de la depresión es bastante difícil. Ujú. Hay quienes dicen que cuando la persona dice que se va a suicidar o que va a matar a alguien, es que no lo va a hacer, que es para manipular, y eso es un mito. Pero yo quiero que la doctora nos mencione y nos aclare un poco más sobre eso. Es un mito, y voy a empezar justamente con esto último que tú dijiste, y es algo que nosotros nunca lo subestimamos. La gran mayoría de personas que han cometido suicidio han dado voz de alerta o han tenido un pensamiento a la ligera, que alguien lo toma como algo insignificante, o han buscado ayuda con algún médico de atención primaria el mes anterior a cometerlo y lo han pasado desapercibido. Yo cuando veo a alguna persona, no solamente en mi consulta, sino a nivel social, que me comenta sobre que ya que no quiere estar vivo o quisiera como dormir por hora, porque no siempre dicen me quiero quitar la vida. Son como algunas conductas o algunos pensamientos que si la persona se sienta, pero ¿cómo va a ser que tú quieres dormir y no despertar? ¿Quién se duerme y no despierta? ¿Verdad? Una persona que no está viva. Entonces, este tipo de comentarios que se pasan desapercibidos en psiquiatría siempre son criterios de tomar en cuenta como signo de alerta en una persona. Y lo más importante para una persona que esté pensando en quitarse la vida, en hacerse daño, o sea, es hablar. Las redes de apoyo son importantes. Hablar de cómo tú te sientes con alguien que tú sientas la confianza es lo más importante. Si sientes que no tienes a nadie, entonces buscar ayuda profesional y sentarte con ese profesional y expresarle cómo te sientes, entiendo, que el primer paso. O sea, muchas personas entienden que es una carga, como lo dijiste, o que ya tiene cansado a su familia, o que no puede más con su vida, y podemos sentir que es algo emocional del momento, impulsivo. Sin embargo, he visto a lo largo de mi carrera como realmente muchas personas llegan a consumar el suicidio diciendo meses y meses que ya no querían estar vivos o teniendo alguna conducta autolesiva. Hay conductas que tú dices, pero ven acá, ¿por qué esta persona que es muy afable, una persona de buen comportamiento, de repente tiene conductas de tomar mucho alcohol, eh, manejar a exceso de velocidad, tirarse de un parapente sabiendo que le puede pasar cualquier cosa? Conductas autolesivas, esas son conductas autodestructivas, que no está diciendo per se que quiere quitarse la vida, pero está haciendo cosas que no son comunes a esa persona que lo llevan a tener de una u otra forma peligro en su vida. Una persona que dura 5 días bebiendo sin parar es una persona que está teniendo una conducta autolesiva directamente hacia su persona. Y cuando estamos hablando de suicidio, estamos hablando de quitarse la vida o hacerse daño a ella misma para acabar con su vida, con esa intención premeditada. No sé si te Eh, contesté. Sí, perfectamente. sí, doctora, es importante mencionar que muchas veces se dice que el suicidio se viste de sonrisa, que tuve gente supuestamente muy felices, entre comillas, que vende un mundo perfecto y de felicidad y ¡pam! Se suicidó. ¿Por qué y de dónde? ¿A qué se debe esto? Lo vimos hace unos años, me parece, que fue muy popular en la ex Miss Universo, en mis Estados Unidos, que se hablaba de depresión sonriente. La depresión, yo puedo tener el día de hoy, que yo acabo de terminar mi consulta, yo pude haber tenido un promedio de 8 personas con depresión y no se manifestó igual en ninguna. O sea, no es necesariamente una persona triste quien está depresivo. Hay depresiones altamente funcionales. Son personas que
que se ríen, que andan maquilladas como andamos nosotros, que andan muy bien puestas y no se nota, porque utilizan esa máscara para evitar sentir el dolor. Se ensimisman y entonces esa persona que la gente no se da cuenta. Y déjame decirte que qué bueno que me hiciste la pregunta, porque son quizás las que más riesgo suicida tienen, porque nadie se percata. Una persona bien cambiada, bien puesta, que trabaje, que ande contenta, esa persona no está depresiva, porque no es una depresión que se repite, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que no puede ser, que pasó, ¿verdad? Pero son de mucho más alto riesgo, porque usualmente se encargan de que nadie esté ahí cuando van a cometer el hecho. Y eso es alto riesgo, pero para tomar en cuenta siempre. Estas personas, cuando van a cometer el acto, primero que nadie se da cuenta, y segundo que se percatan que no hay un tercero que lo puede interrumpir, porque tienen la intención muy clara y premeditada. Entonces, es importante saber que en ese contexto es la persona misma, porque el entorno no se da cuenta, quien tiene que decir, yo no estoy bien. Y entonces vivir su verdad y acudir a un profesional y hablar con ese profesional, que sea el profesional que le oriente, que le dé luz. Y muchas veces me ha pasado a mí aquí en la consulta, que no vienen porque tienen depresión, se sienten raros, como con un vacío. Yo tengo de todo, ¿y por qué tú vienes? No, yo no tengo ningún problema, de hecho, yo lo pongo a llenar un papel aquí afuera y me lo traen así como vacío. Yo vine, pero yo realmente no tengo ningún detonante. Y cuando nos sentamos despacio, porque hasta aquí en la consulta racionalizan sus síntomas. Yo aquí tú no tienes que ser perfecto, aquí las cosas ni son buenas ni son malas, son cosas, ¿verdad? Y para eso es que tú vienes y ahí van soltando, porque están tan acostumbrados a hacer esa falsa postura, diga vaga la redundancia, como de estar bien, que hasta lo traen aquí en una consulta, que vienen voluntariamente y que se supone que tienen que venir a abrirse, a expresar sus sentimientos. Entonces, en este contexto, yo diría que la prevención, el autoconocimiento, es como el factor protector más importante en una persona con depresión altamente funcional o depresión sonriente, que es así como popularmente se le dice. Doctora, eso... Ustedes tienen que interrumpirme, te decía, sí, nada más. no, pero es que usted lo que está diciendo es sumamente interesante. Y he visto, por ejemplo, que ahora, bueno, por lo visto, ha habido una institución que ha presentado muchos adolescentes, por ejemplo, que se están autolesionando. Y, y eso está es un patrón que ha estado muy de moda por los últimos años. Y yo quiero saber qué, qué está pasando, qué podemos hacer con eso. O sea, los que estamos del otro lado. Esa pregunta, cuando yo tengo una actividad en el colegio, las madres se me sientan ¿y cómo tú? Yo no soy infantil juvenil, o sea, yo no veo adolescentes, pero sí te puedo contestar que esa práctica de autolesión, el cutting, cortarse como para liberar emociones, viene ya de años atrás. De hecho, se ha hecho varias series sobre esta conducta y es también una persona, si ves el trasfondo, que tiene un trastorno del estado de ánimo. O está triste, o no sabe manejar frustración, o está ansioso, o está teniendo un conflicto externo, entonces manifiesta esa conducta autolesiva de autoinfligirse para liberar ese tipo de emociones. Pero eso puede llegar al suicidio. Por supuesto. Es una conducta autolesiva. O sea, cuando una persona saborea hacerse daño, es a tomar en cuenta. Porque es como saborearlo. Yo no quiero quizás buscar una palabra, satanizar un poco la palabra, matarme a mí mismo, ¿verdad? Que como se dice básicamente, pero tú estás saboreando el daño hacia ti por voluntad propia y a conciencia, ahí no hay psicosis, ¿ok? Y es que tú estás sintiendo algo que no es bueno, lo estás desplazando en ti mismo, haciéndote daño. O si estoy muy molesta y no sé cómo gestionarlo, entonces en vez de yo hacerte daño a ti, me hago daño a mí. También eso, de una u otra forma, es algo a tomar, es conductual y es a tomar en cuenta. Muchos de los adolescentes, como son altamente manipulables, lo pueden tomar como una moda, si se puede decir así,
pero nunca se subestima. Siempre se toma en cuenta, se le busca un psiquiatra infantil juvenil que evalúe bien la estructura del contenido del pensamiento, con qué intención tú te estás haciendo daño. No, porque yo te molesto y eso me hace sentir mejor. Ok, yo no estoy pensando en matarme, así mismo, de esa manera. Pero hay otro que te pueden decir, yo lo hago porque yo no tengo el valor de tirarme o de hacer cualquier X conducta que sea ya un poco más drástica. Y fíjate que te puse ejemplos, porque antes se decía no, y hay un efecto como con verbalizar forma y tono de conductas suicidas, porque lo hemos visto y lo vimos el año pasado en el país, como si eso se violentaba, alguien que pudiese estar de uno, no hablar del suicidio, no, forma, eso sí se ha visto como efecto espejo en masa y es de una u otra forma conductual también, que sí se toma en cuenta, pero en el adolescente más todavía. O sea, si en un colegio estamos teniendo un tema en masa de niños que se cortan o que se autolesionan, entonces hay que tomar en cuenta definitivamente qué está pasando y los padres abordar a sus hijos de manera individual con un profesional y el colegio también, hacer terapia grupal y intervenir el grupo. No sé si te... Doctora, otra cosa que quiero preguntarle. Me gustaría saber factores que inciden en la depresión: baja autoestima, falta de merecimiento, el sentirse que no encaja en un grupo. ¿Cuáles son esas aristas que podemos tratar para poder identificar una persona que está padeciendo de esta situación en su vida? Los factores son multifactoriales, o sea, hay personas que tienen carga genética, que no le pasa nada, pero tienen un familiar de primera línea o de segunda línea que tienen temas de estado de ánimo, entonces esa persona, igual que cualquier enfermedad médica, porque estamos hablando de enfermedades médicas, los trastornos del estado de ánimo son enfermedades médicas, por eso se medican, ¿ok? Entonces, como cualquier enfermedad como la diabetes o la hipertensión es hereditaria, 75% o más es hereditario, si una persona de primera línea tiene algún trastorno mental, entonces se toma en cuenta eso como primer factor. En el caso de un psiquiatra, siempre está tomando en cuenta la parte médica, porque somos médicos, pero también se aborda la parte social. Yo digo que una gente, aquí usualmente es una gente que enferma a otra gente. O sea, el índice más alto de detonantes o de triggers es una persona que tuvo un conflicto con otra y por ahí tiene un factor genético. Imagínate que yo tenga una separación o un divorcio, no tengo herramientas de afrontamientos psicológicos para enfrentar eso, entonces tengo un componente genético, entonces hago un cuadro y por ahí entonces ya hay factores biopsicosociales que me llevan a mí a formar el cuadro depresivo. ¿Ok? Pero también hay personas que dentro de su sistema pasaron en su niñez por eventos familiares traumáticos, violaciones o algún tipo de malas prácticas, abandonos, y ya vienen cargando con eso, ¿ok? Esa es la parte como del entorno que importa bastante. Y entonces esa persona viene ya con esa melancolía, con esa tristeza de atrás. Y vamos a decir en buen dominicano, de cualquier situación, porque no estamos en una burbuja, todo el mundo nos pasa cosas, de cualquier situación externa, esa persona patologiza más rápido que otra que tenga mejores factores protectores. No es lo mismo una persona que está casada o que tiene pareja o que tiene un empleo o que tiene la espiritualidad bien trabajada o el autoconocimiento, que es una persona que no tiene empleo, que tiene un nivel socioeconómico, que no tiene herramientas de interacción social porque somos entes sociales, necesitamos de otro y que le pase a esas mismas dos personas el mismo evento. Estoy hablando de dos personas que le está pasando el mismo evento externo. Vamos a poner un divorcio. Una hace el cuadro depresivo y otra simplemente lo maneja como un duelo y sigue adelante y crece con ese evento. Vamos a hablar de la resiliencia ahí. La diferencia es los factores protectores que tenía una de la otra. No sé si te voy contestando de dónde Sí, viene. claro, lo está aportando bastante. Y estoy intentando como ponerle ejemplo así como muy Sí, llano, que se y pueda es entender. interesante, doctora, que hay más suicidio entre hombres que mujeres. ¿Será porque la mujer tiende a verbalizarlo más sus sentimientos o hay algún otro factor más fisiológico? Claro, mira, igual, es un todo. Te voy a decir, el hablar salva, hablar sana. La mujer es muy emocional y lo dice, pero también hay un factor hormonal.
el hombre es más impulsivo, tiene la hormona de la testosterona que tiene más fuerza en ese contexto. Es un tema puro hormonal. Como funciona el cerebro masculino, no funciona el de nosotras. Nosotras somos, claro, no, la mujer, y por eso que la mujer lo intenta más, porque la mujer explota y lo somatiza en el cuerpo. Déjame decirte que yo estoy muy orgullosa de los hombres de este país últimamente, porque en mi consulta yo he estado viendo muchos hombres. Anterior eran la mayoría mujeres, pero últimamente, en el último año y algo, los hombres están viniendo, por ejemplo, yo veo hoy más hombre que mujer. O sea, el hombre está haciendo insight, y yo creo que eso también es importante, o sea, conciencia de enfermedad. Yo tengo un tema, no puede ser que yo esté bebiendo todos los días, o que yo esté peleando con todo el mundo. Y son símbolos de depresión. Parece que no, ve, que no es que está triste, es que está iracundo, es que está enfocándose en beber, es que no está funcionando adecuadamente en su trabajo, es que está... Sí, sí. Bueno, usted sabe que siempre nos traiciona el tiempo en la televisión. ¿Cuáles son las coordenadas suyas, su ubicación, teléfono, para que quienes nos ven se acerquen a su consulta y puedan tener una terapia con usted? Claro que sí, yo estoy en Corazones Unidos 4, en la Fantino Falco número 9, y estoy en Hospitén Santo Domingo. Pero también las redes sociales. Sí, en las redes sociales estoy en doctoradra.vent. Bueno, pues excelente. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy felices con su presencia y llevar información tan importante y tan valiosa a toda la teleaudiencia de un tema tan delicado como es el suicidio, Ana Mirta. Salud mental es un tema de salud pública que es urgente abordarlo en cada casa con más carácter. Gracias por estar con nosotros y esperamos contar en otra oportunidad. Bueno, continuamos con más. Farmacias Carol presentó